Tres. Estamos en comunicación con la doctora Mariela González, que se ha ocupado de un tema, de un caso de un cliente de ella, que obtuvo en su oportunidad, en 2018 tenemos entendido, un crédito hipotecario bajo la modalidad UVA. Recordarán que la modalidad UVA es de unidad de valor adquisitivo, que tiene que ver con un valor específico que según el monto que se tomaba en ese momento era la cantidad de uvas que iba a deudar. Pero resultó que este sistema que se actualiza bajo el CER, que es el coeficiente de estabilización de referencia, hace imposible el pago, como al cliente de la doctora Mariela González, a muchos otros les hace imposible el pago, porque recordemos también que este crédito se daba bajo la modalidad de que la cuota no podía superar el 35% de los haberes. Bueno, esto obviamente se ha disparado y vamos a ver cómo actuó la doctora Mariela González para poder frenar esto y sobre todo entendiendo la desesperación que le puede dar a cualquier propietario que le aumente la cuota de una manera tan excesiva. ¿Cómo le va, Mariela? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, bueno, gracias. Sí, tal cual lo presentabas, es así. En el año, en realidad la ley que sancionó este sistema de indexación de créditos se refería en primer lugar a las unidades de vivienda, eran UBI, que se iban a actualizar de acuerdo al metro cuadrado construido. Pero posteriormente el Banco Central de la República Argentina emitió una comunicación diciendo que los bancos podían ofrecer para sus créditos hipotecarios el sistema UVA, que es la unidad de valor adquisitivo que se actualiza de acuerdo al coeficiente de estabilización de referencia, el CER, que lo mencionabas recién, y este a su vez se actualiza teniendo en cuenta el índice de precios del consumidor. Entonces, los tomadores de estos créditos se encontraron con un sistema de actualización que es tenido en cuenta para parámetros inflacionarios o para informar parámetros inflacionarios que se estaba aplicando a un crédito hipotecario, es decir, a la actualización del valor de una vivienda única. Entonces, bueno, el Estado cuando lo promocionaba hablaba de inflaciones proyectadas que no iban a superar en algún momento de la vida del crédito, no iban a superar el dígito. Claro. Estos créditos se ofrecieron con esta propaganda, si se quiere decir así. Entonces, bueno, muchas personas lo vieron conveniente y esto hizo que tengamos hoy en la Argentina más de 100.000 afectados, tomadores de crédito para vivienda única. 100.000 son aproximadamente los tomadores de este crédito UVA para vivienda única. Recordemos que lo de vivienda única no es un detalle, sino que tiene que ver que justamente no tiene que ver con una inversión inmobiliaria como negocio, sino para residir, ¿no es cierto? Exactamente, tal cual. Y además, cuando los abogados o cualquier persona menciona la vivienda, el derecho de acceso a la vivienda como derecho constitucional y que la Constitución menciona que el Estado debe garantizar a las personas la vivienda, no se está refiriendo específicamente a que el Estado tiene que regalar una vivienda, sino que tiene que promover políticas que tiendan a la protección de esa vivienda y en este caso de los créditos UVA y bueno, y la falta de eliminación de este índice que ha fracasado, a nosotros lo que nos hace inferir es que hay una violación, digamos, por parte del Estado de esta normativa constitucional que obliga al Estado a proteger la vivienda. Estamos hablando de que estas personas tienen un crédito tomado a 30 años y de la posibilidad de que pierdan su vivienda si esto no se revierte, este sistema de actualización no se revierte, de que la pierdan en el muy corto plazo, porque estamos hablando, por ejemplo, en el caso de mi cliente, de un crédito que tomó de 121.000 uvas, equivalente en el año 2018 a 2.799.000, 2018, y en la actualidad esa misma cantidad de uvas, porque siempre es un monto fijo, tienen un valor de casi 6 millones de pesos y la cuota que está pagando, en ese momento pagaba una de 16.000, ahora estaba pagando una de 34.000 y subiendo unos 1.000 o 1.500 pesos todos los meses. Entonces, lo que yo he presentado es una acción
medida cautelar. La medida cautelar tiende a que la cuota se reduzca, que no supere el 35% de los ingresos del tomador del crédito, y el pedido definitivo, digamos, y que es lo que empezamos a transitar ahora en este proceso, a lo largo de este proceso, es la eliminación, obtener la eliminación del indicador UVA. De esa actualización, digamos, que la actualización no podría ser el ser, digamos, o deberían buscar otra. Recordemos, esto comenzó en el 2016, que en realidad en la intención manifiesta, pero no lo ocurrido, era reemplazar otros sistemas de crédito hipotecario como pudo ser el Procrear u otros. Pero con una aspiración que no se dio porque, bueno, se calculaban para ese año, para el mismo 2016, se calculaba una inflación del 15 que fue casi triplicada, por lo cual de raíz fue muy difícil que tomar este coeficiente pudiera realmente respetar la idea primigenia de estos créditos, ¿no? Y recordemos que en el comienzo del gobierno ya del doctor Alberto Fernández, cuando se le mencionó el tema, dijo que en realidad era un problema que del que el Estado no se podía hacer cargo porque era un contrato entre privados. Y usted explicaba muy bien la diferencia de un contrato entre privados y la adquisición de un crédito hipotecario para vivienda única, además, en donde obviamente que hasta la dimensión del banco y las cláusulas que impone el banco no son acordadas con el cliente, ¿no? No, exactamente. De hecho, mira, mi cliente no tenía el contrato que le había hecho firmar el Banco Nación, tenía solamente la escritura de adquisición de su vivienda porque él tomó un crédito para la compra de vivienda. Y el banco, ahora que se ha hecho parte en el proceso, lo ha presentado y tiene cláusulas totalmente abusivas. Es como vos recién lo mencionabas, un contrato con cláusulas preimpuestas, en donde la persona se le imponen esas cláusulas, no tiene posibilidad de negociar, que sería o sea, si hubiera tenido la posibilidad de negociar, por supuesto que se aplicaría esto que mencionaba el presidente, mencionaba también el jefe de gabinete de ministros, de que se le aplicaría, por supuesto que las partes conviene, sí, claro. Se transforma en ley para las partes y no puede ser revisado por ningún tribunal. Bueno, este es el caso totalmente opuesto y contrario. Mi cliente, ningún tomador de este crédito, pudo negociar estas cláusulas, se le impusieron, y tiene cláusulas, bueno, obviamente la de UVA está totalmente respaldada, este sistema de actualización por el Estado, pero tiene cláusulas que lo hacen renunciar a derechos como reclamar judicialmente si se torna imprevisible la deuda, cosas que no están de acuerdo a la normativa de defensa del consumidor, que es lo que la doctora ha tenido en cuenta, no solamente el derecho de acceso a la vivienda, sino también la normativa de defensa del consumidor, y este es un reconocimiento bastante importante y por suerte contrario a esta ideología que se trató de imponer, de que se trata de un contrato entre particulares. Entonces, esto que vos mencionabas de las inflaciones que se anunciaban y que se estimaban, no es algo que ha sido difundido por el INDEC o por la prensa arbitrariamente, sino que se encontraban estas proyecciones en la ley de presupuesto. Claro, exactamente. Claro, exactamente. O sea que dos cosas, hago un pequeño apartado, doctora, que tiene que ver primero, que este sistema crediticio de los UVA, que son estas unidades inamovibles de alguna manera, en realidad tuvieron un espíritu bastante extraño porque justamente, como usted decía, en el caso de su cliente, propiciaba más la compra, la adquisición de la vivienda ya construida que construir, sabiendo que la mano de obra y la producción del país precisa de la construcción y no de la adquisición de un bien ya resuelto, ¿no? Esto por un lado. Obviamente que para el caso de los que obtenían el crédito, bueno, les resultaba ventajoso el hecho de poder hacerse de la vivienda inmediatamente, pero no se tuvieron en cuenta muchas de estas características. Y ahora cuéntenos, porque esto seguramente desde el banco o desde los bancos, porque recordemos que esto no solamente lo otorgaba justamente como desde el Banco Central de la República Argentina, esto lo otorgaron muchos bancos, no solamente, o al menos más de un banco, no solamente el Banco Estatal Nación, sino el Banco Hipotecario, por ejemplo, ¿no? Y esto podría entrar seguramente en una disquisición de carácter legal a la que, bueno, nosotros legos no manejamos. Sí sabemos que por ahora lo que ha hecho el gobierno
nacional es de alguna manera congelar durante un tiempo el valor cuota. Esto es lo que ha hecho por ahora. De todos modos, entendemos que la acción que ustedes han presentado tiene que ver con algo de carácter, por ejemplo, de defensa del consumidor, que entendemos eso es de competencia del fuero local, ¿sí? Corríjanos si no es así. Exactamente, y también en consonancia con lo que explicabas, el Banco Nación ha planteado la incompetencia de la doctora Graciela Simón y bueno, en el Tribunal Civil Provincial para intervenir en la causa, y eso bueno lo tiene que resolver en la próxima semana o a principios de la que viene la doctora, porque es un planteo en el sentido de considerar que como es un ente estatal, que si bien es autárquico es estatal, no puede intervenir la justicia provincial porque habría una incompetencia en razón de la persona. Por ahí suena muy técnico, sí, pero justamente el planteo en base a la Ley de Defensa del Consumidor implica que tenga que intervenir el Tribunal Civil, y aparte porque es el más accesible para el consumidor y en donde incluso la justicia provincial civil tiene un proceso específico como herramienta nueva incluida por los legisladores en el año 2016, un proceso específico para tratar cuestiones relacionadas con los consumidores. Y con respecto, por ahí está buena la aclaración a lo que mencionaba recién de que no se dio la posibilidad de hacerlo para construir vivienda. Sabes que me está contactando mucha gente que le hacían entregas para la construcción y se pactaban 3 entregas. Bueno, cuando terminaban la última entrega, ya el dólar había hecho un salto tan grande que hay gente que está pagando el crédito y nunca se pudo terminar de construir la vivienda, y es mucha la gente que me dice estoy viviendo en lo de mis padres, o gente que me dice me prestaron, o estoy alquilando y además pagando el crédito y no puedo todavía terminar de construir. Ahí hay una frustración total del fin del contrato y del crédito, que era justamente que la persona acceda a su vivienda única, por las consecuencias económicas que no son atribuibles a la persona, y por eso te digo que no es un contrato entre particulares. Claro, exactamente. Se ven ahora sin la posibilidad de tener su casa y con una deuda grandísima que no para de subir. Claro, esto para a fines de aclarar a quienes no dominamos el idioma técnico, pero esto es cuando dicen que es un contrato entre privados, efectivamente, digamos, o sea, son 2 privados, no es que haya intervenido inicialmente el Estado, pero tiene que ver con otras condiciones y tiene que ver primero que la vivienda única es uno de los derechos que está amparado en la Constitución, el tema de que el Estado tiene que, no proveer, pero sí garantizar y propiciar el hecho de que la gente pueda tener su vivienda por un lado, y por el otro lado entendemos que tampoco se hizo con la ingenuidad de no saber que las tasas, perdón, otro tema es la tasa, ¿no? Porque esto no tiene que ver con la tasa de interés, que es una tasa pactada. Esto tiene que ver con una actualización. Y una cosa que es muy interesante y que usted lo explicaba muy bien, tiene que ver con esto de que en un principio, ya en el gobierno anterior inclusive, que fueron quienes abrieron esta línea y esta metodología de crédito, dijeron que lo que iban a hacer era prorratear al final del crédito aquello que no se pudiese indexar, que es la palabra correcta ahora. Algo que en definitiva tampoco hace justicia, porque lo que hace de todos modos además de postergar o de alargar ese contrato que inicialmente tenía una fecha, es hacerlo absolutamente impagable para esa persona, ¿no? Dijo que había notado y que había analizado la situación de las distintas comunicaciones que el Banco Central había emitido, y advertía que no eran una solución, entendía que no era la solución, entonces por eso es que ella decidió conceder esta medida cautelar. La verdad es que, como relacionado con lo primero que estabas comentando, ha sido digamos que el Estado le garantizó a los bancos una rentabilidad. Sí, una rentabilidad extraordinaria. En realidad el Estado, claro, a partir del 2016, en vez de el Estado Nacional, o el gobierno que ocupa el Estado Nacional en aquel momento, en vez de garantizarle la posibilidad de acceder a un crédito que sea posible de ser pagado, lo que hizo fue garantizarle a los bancos una rentabilidad realmente extraordinaria. Sí, de hecho se anunciaban como los créditos cuya cuota no iba a superar los valores
alquileres y nos encontramos con cuotas que están superando los 35.000 pesos y sigue subiendo, y hay gente que, como te decía, ni siquiera pudo terminar de construir su vivienda, porque no sé si recordás que en el año 2018 pasaba el dólar de un mes a otro a 20 pesos, después durante las PASO, al día siguiente de las PASO en octubre, volvió a subir unos 20 pesos más. Entonces, es que en el lapso de 4 o 5 meses ocurran estas cosas, digamos, hizo que las personas que ya tenían estos pactos con el banco se vieran totalmente afectadas, y por parte de la entidad bancaria no hubo una contemplación a todos estos planteos de, bueno, miren, no pude terminar y aumentemos, renegociemos, hagamos algo. No, los dejaron inmersos en esta situación y hoy día no hay ninguna respuesta, así que las próximas presentaciones judiciales van a estar referidas a esta cantidad de casos de gente que me está contactando por esta situación, que la verdad es que es totalmente desesperante, y yo tampoco la conocía, no sabía que había ocurrido una cosa así, pensé que todos habían comprado vivienda. Claro. No es así. Y además, asimismo, el valor de la vivienda, a ver, seguramente la gente podrá recordar el desplome que hubo en España, por ejemplo, ¿no? Y en Estados Unidos, que tuvo que ver con algo de alguna manera pariente a esto. ¿Por qué? Porque la persona que haya adquirido, por ejemplo, una vivienda con este plan UVA y la quisiese vender ahora, inclusive hasta para poder hacer frente a su acreencia, no le alcanzaría de ninguna manera, como usted explicaba. De hecho, que se duplicó el valor del UVA de esta unidad en un periodo en donde los sueldos ni siquiera se habían incrementado en un 20%, ¿no? No, exactamente. De hecho, la medida cautelar dispone que la cuota únicamente se va a poder actualizar de acuerdo al coeficiente de variación salarial. Y el otro día estaba escuchando en la nota, en uno de los canales de televisión, y decían, el banco cómo va a saber lo que le tiene que descontar. Bueno, justamente todas las entidades, porque así como vos también decías, no es solo el Banco Nación, son muchos bancos que han otorgado estos créditos. Todas las entidades se han asegurado de que las cuentas, de otorgar los préstamos y ofrecerlos a través de las cuentas sueldos que ya tenían esas personas que ya eran clientes. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de mi cliente, en este caso, en esta medida en particular, en donde los haberes se le acreditan mes a mes y el banco de esa cuenta, debita automáticamente la cuota. Claro. Entonces, ellos ya incluso conocían los ingresos de la persona, sí, y sí. han asegurado de que sean sus clientes los tomadores. Y además, porque si no hubiese habido por parte del gobierno anterior, esta intención, si en verdad lo que hubiesen querido era que se actualizara según el valor de lo que cobraba la persona, del sueldo de los haberes, se hace una proporción justamente sobre el haber que cobran, no sobre otros índices, ¿no? Bueno, y relacionado exactamente, pero también relacionado con eso, el banco lo que hizo es armar digamos, lo que yo le mencionaba en el proceso a la doctora Simón, un artificio de considerar un montón de varias personas relacionadas con el deudor, tomarlas como codeudor y escribir en el contrato que se iban a tomar a los fines del cómputo del porcentaje afectado a la cuota digamos, los ingresos de todos. Como garantía. Deudor, o sea, es como si, claro. Para hacerlo más claro, como si tomaran a los garantes del crédito como deudores propiamente dicho, los ponen como si fueran todos los deudores, y así de esa manera, por supuesto que el porcentaje de la cuota no va a llegar nunca si tenemos como 4 o 5 personas sumando sus ingresos para que el banco cobre la cuota que está cobrando. Sí, claro. Sí, absolutamente. O sea, en realidad más que garantes también serían tomadores de créditos los garantes en este caso, ¿no? Claro, pero en los hechos. En los hechos no, claro, por supuesto. Para justificar las elevadas cuotas, pero en los hechos el que le debitan es al tomador, al que le debitan, el que vive en la vivienda es el tomador, el principal deudor, y los demás no están aportando todos los meses. No, además el que afronta la responsabilidad del pago de la cuota, que llama a sus garantes ante un imprevisto y ante una cuestión de carácter más bien accidental, no ante algo que era casi obvio que se iba a dar, como es el tema de la variación de precios al consumidor. Exactamente. Así que bueno, en realidad hay varias cosas para remarcar y para criticarle, digamos, al sistema. Y otra cosa que también resalta esta primera resolución, que es por supuesto todavía una medida cautelar, es que se
Ujú. Y la doctora dice que en caso que eso ocurra, por supuesto, se terminaría el proceso. Y la eliminación, como te decía recién, del indicador UVA no quiere decir que estemos pidiendo que entonces ya se congele totalmente el capital, no, sino que se lo transforme tal vez a través de una renegociación, una readecuación dispuesta por la juez o el juez que intervenga en las futuras causas, una transformación de este crédito en alguno similar a los que ya el Banco Nación o cualquiera de los otros estaba dando, hipotecarios comunes, con tasas que tal vez no son fijas y tan bajas como la de los UVA, porque se estaba dando una tasa que no superaba el 8%, fija anual, que no sea fija, que sea variable, pero que no implique la pérdida de la vivienda o el riesgo de pérdida de la vivienda única del tomador del crédito. Bueno, doctora Mariela González ha sido muy amable, seguramente van a ser muchas las personas que van a acudir a usted para conocer, a ver qué es lo que pueden hacer y ojalá que este amparo, esta medida cautelar, prospere de tal manera que revisen y cambien de origen, ¿no? Que no sea solamente una medida preventiva. Sí, exactamente, exactamente. Sí, en realidad la idea es que, como te decía, y que es lo que muchos me plantean, ¿qué pasa si el Estado da la solución definitiva y se elimina el UVA? Bueno, obviamente no quiere decir que por reclamar judicialmente en un momento hayan renunciado a cualquier otra cosa que en el futuro se pueda dar, pero sinceramente no lo estamos viendo para nada, al menos yo que lo estoy estudiando hace bastante, digamos en el corto plazo la solución definitiva y menos en esta época de pandemia donde la crisis alimentaria está ocupando el primer lugar en la agenda del Estado. Sin lugar a dudas. Bueno, le agradecemos mucho, doctora. Que tenga buen día. Perfecto, Hasta que luego. estén bien. Gracias.